¿Crees que se necesitan estos muslacos para disparar fuerte con empeine? ¿Te gustaría golpearle al balón súper fuerte, tanto dentro del área como fuera del área, y meter golazos? Pues en este vídeo te vamos a enseñar a golpear con el empeine correctamente para que aprendas a reventar la pelota. Así que si quieres verlo, quédate con nosotros en este vídeo. ¡Vamos a meter golazos! Hola y muy buenas a todos equipos, somos Alex y Mario Sabou de L4F y en este vídeo, como te hemos dicho, vamos a ver cómo golpear correctamente con el empeine del pie. Este tipo de golpeo, Mario, nos sirve sobre todo para golpear en distancias lejanas, pero también lo podemos utilizar dentro del área porque se le complica mucho al portero si dominamos esta técnica. Es cierto que es un golpeo con menos puntería, por decirlo así, porque al intentar golpearle tan fuerte perdemos esa precisión, pero obviamente, aunque no vaya totalmente a un palo, totalmente a la escuadra, al portero, como le llega más rápido y con más potencia, pues obviamente bloquearla o pararla se le va a hacer mucho más difícil. Exactamente, restamos precisión a priori por potencia, pero como os decimos, si domináis correctamente la técnica, no habrá problema para que la coloquéis prácticamente donde deseéis. Así que vamos a ver cómo golpearle con el empeine. Posición corporal. Para golpearle bien al balón debemos entender la teoría, con qué y cómo le debemos golpear para ejecutar una buena técnica. Al balón le tendremos que golpear con el empeine total para imprimirle un buen golpeo y fuerza. En ocasiones, sin querer, le damos un poco con el exterior. Esto no lo recomendamos porque sí que es cierto que puede hacerle efectos extraños al portero, pero perderemos esa precisión. Por ello, céntrate en golpearle totalmente con el empeine. Además, piensa en darle totalmente en el centro al balón. Ni muy arriba ni muy abajo, en el centro. Sobre todo evita darle a abajo, puesto que seguramente eleves demasiado el balón y mates a alguna paloma. Errores típicos. Creemos que una buena forma de comprender mejor cómo golpearle con empeine es entender cómo no golpearle y qué no debemos hacer. El primer error es no poner tenso el empeine para golpear y dejarlo como holgado. Extiende totalmente el empeine hacia abajo y ponlo duro y rígido. Otro error es adelantar demasiado la pierna de apoyo. Es importante que calcules bien y pongas la pierna de apoyo en paralelo al balón. También ten cuidado con dejar el cuerpo hacia atrás. Esto lo que provocará es que hagamos como un golpeo de levantar el balón hacia arriba. Y por tanto, en vez de como una flecha recta hacia portería, cogerá altura sin bajar. Por ello, coloca el cuerpo encima del balón, casi apuntando con la nariz al balón. Así evitaremos que este coja una altura que no deseamos. ¿Cómo darle potencia? Cuando pensamos en el golpeo con empeine, pensamos en un golpeo con potencia y agresivo, pero en la mayoría de ocasiones los jugadores no realizamos dos cosas súper básicas. La primera, el rango de recorrido de la pierna es básico para imprimir una buena potencia. No realizar el rango completo de movimiento de atrás hacia adelante lo que producirá es que le golpeemos con menor potencia. Segundo, es importante que vayamos con velocidad al balón. Esto es algo que falla en la mayoría de jugadores y lo vemos mucho en nuestra academia de fútbol. El jugador, en vez de ir con velocidad hacia el balón, va como con un trote cochinero y por ende no le da tan fuerte. Es decir, hay dos formas de imprimirle potencia, haciendo el rango de movimiento completo de la pierna y la velocidad a la que vamos al balón, haciendo que le golpeemos, por ende, con mayor velocidad. Si hacemos ambas cosas, multiplicaremos la potencia exponencialmente. Pero no te olvides de que en el fútbol todo comienza con un buen control. No te dejes el balón de encima, deja una distancia aproximada de 2 metros para hacer una pequeña carrera rápida al balón y imprimirle potencia y velocidad. Por ello, no cometas el error de ir lento hacia el balón, vete con decisión y rápido para imprimir tu velocidad de carrera en el balón. Pero a ver, ¿necesito unas patas como un jabalí para tirar fuerte? A ver, las cosas como son, un buen físico y mayor potencia tanto en el tren inferior como superior son muy útiles para darle mucho más fuerte al balón. Piensa en Hulk, o en Roberto Carlos, o en Mario Sabou. Con esa masa muscular es más probable que imprimamos mayor potencia. Por ello te recordamos que puedes entrenar con nuestros programas de entrenamiento y asesorías personalizadas para futbolistas y empezar ya mismo a despuntar con tu equipo y convertirte en un futbolista top. Y obviamente a meterle unos pepinazos cojonudos al balón. El caso, ¿solo vale el golazo por la escuadra? Deja de pensar que todos los balones tienen que ir a la escuadra. Un golpeo fuerte con empeine a un lado abajo
es matador para el portero. Céntrate más en realizar un buen control hacia adelante y ser rápido para golpear. Los rivales no te dejarán tiempo para que te lo pienses. Por ello, como consejo, el cual decimos mucho en nuestra academia y a nuestros jugadores, es que no te lo pienses, no tengas miedo. A 30 metros, 25 metros, ya tienes espacio, pégale. Tira desde fuera del área y arriesga. Aunque le pegues mal, puedes sacar un córner o incluso dar un defensa en la cabeza y meter gol. El caso, no tengas miedo a tirar y a fallar desde fuera del área. ¿Se puede tirar dentro del área con empeine? Pues claro que sí, es una de las muchas formas que podemos utilizar para definir a puerta. El caso, también te dejo este vídeo que te puede interesar para mejorar tu definición. Pero bueno, como hemos dicho, el golpeo con empeine es un golpeo en el que perdemos precisión, pero ganamos en potencia. Por ello, si estamos dentro del área y le golpeamos con empeine, pues le pegaremos con mucha mayor potencia y entonces el portero no tendrá tanto tiempo para reaccionar y podrás meter gol. Bueno, equipo, esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y que nos digáis en comentarios si alguna vez has metido un gol con un buen pepinazo a puerta con el empeine. Y también cuéntanos cómo fue la jugada. Que nos dejes un bonito like y que te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Así que nada más, equipo, un saludo y nos vemos en siguientes.